CEPRONSA Ciclo Quinto 2019 Segundo Examen. Área de Ingenierías. Lenguaje. A este examen, en esta área, llegaron 4 preguntas de lenguaje. En este video están desarrolladas la tercera y cuarta pregunta. En la pregunta 3 nos dicen: ¿qué alternativa presenta locución adverbial de modo? Te dan 5 alternativas. Colocó los obsequios al final. Lo esperaría como máximo hasta el sábado. Le gustaba trabajar por la noche. Quiso comprarlo a última hora. Solo logró terminar el trabajo por las malas. Revisemos un par de cosas acerca del adverbio. Sintácticamente, es un modificador directo del adjetivo, verbo o de otro adverbio. Semánticamente, el adverbio expresa tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación, duda. Morfológicamente, no sufre modificaciones en su forma. Un adverbio de modo indica cómo se desarrolla la acción. Por ejemplo, bien, mal, regular, despacio, aprisa, apenas, mejor, peor, adrede, y todos los adverbios de modo que se forman agregando mente a un adjetivo calificativo. Por ejemplo, justamente, cómodamente, hábilmente, serenamente, fuertemente, dócilmente. Por otro lado, una locución adverbial es un conjunto de palabras que cumplen función adverbial. Estas son de estructura fija, cuyas palabras no valen por sí mismas, sino como integrantes de una locución. Por ejemplo, en la oración derrochaba su dinero a manos llenas, la frase a manos llenas es una locución adverbial, ya que modifica el verbo. Si te preguntan ¿cómo derrochaba?, tú dirás a manos llenas. Además, en lugar de escribir a manos llenas, podríamos escribir el adverbio abundantemente. Otro ejemplo. En la oración a capa y espada defendía a su cliente, a capa y espada es una locución adverbial. Si te preguntasen cómo defendía, tú dirías a capa y espada, es decir, esta frase está modificando el verbo. Además, en lugar de a capa y espada podríamos escribir el adverbio esforzadamente y decir: esforzadamente defendía a su cliente. Entonces revisemos la alternativa E, que dice: solo logró terminar el trabajo por las malas. Nos preguntan por una locución adverbial de modo, recordando que el adverbio de modo indica cómo se desarrolla la acción. Nos podríamos preguntar: ¿cómo logró terminar? Y diríamos: por las malas. Así que por las malas es una locución adverbial de modo. Además, en lugar de escribir por las malas, podríamos escribir forzadamente, obligadamente, coactivamente, que son adverbios de modo. Así que la respuesta es la alternativa E. Aquí he dicho que los adverbios no varían en su forma. Sin embargo, algunos adverbios admiten sufijos como ito, illo, ísimo. Por ejemplo, rapidito, poquillo, muchísimo. Pregunta 4. ¿Qué serie contiene solo locuciones adverbiales? Te dan 5 alternativas. La alternativa A nos dice de boca de acuerdo con, conforme con. Alternativa B, delante de, a carta cabal, acerca de. Alternativa C, posiblemente, en contra de, en realidad. Alternativa D, a causa de, en favor de, a costa de. Y por último, la alternativa E, a paso de tortuga, a capa y espada, a sabiendas. Como hemos visto,
en la pregunta anterior, una locución adverbial es un conjunto de palabras que cumplen función adverbial. Revisemos la alternativa E, a paso de tortuga, a capa y espada, a sabiendas. Pero lo vamos a hacer con unos ejemplos. Para la frase a paso de tortuga, diremos avanzamos a paso de tortuga. Como puedes ver, la frase a paso de tortuga modifica el verbo, lo cual es una de las funciones del adverbio. Además, en lugar de escribir a paso de tortuga, podría escribir el adverbio lentamente. Avanzamos lentamente. Para la segunda frase de la alternativa E, a capa y espada, utilizaré la oración a capa y espada defendía a su cliente. Esta oración la puse como ejemplo explicativo en la anterior pregunta. Y como pudiste ver, en lugar de la frase a capa y espada que está modificando el verbo, puedo escribir esforzadamente, que es un adverbio. Para la última frase, a sabiendas, diré, lo hizo a sabiendas. ¿Cómo lo hizo? A sabiendas. A sabiendas está modificando el verbo. Además, en lugar de escribir a sabiendas, puedo escribir, por ejemplo, el adverbio conscientemente. Lo hizo conscientemente. Entonces, como puedes ver, a paso de tortuga, a capa y espada, a sabiendas, son locuciones adverbiales. Así que la alternativa correcta es la E. Muchas gracias por ver este video.